Bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo utilizar el formulario para la solución de triángulos rectángulos. Si el video te resulta de utilidad, yo te invito a que visites el canal, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Vamos a ver cómo poder utilizar el formulario que nos va a permitir obtener la solución de diferentes triángulos rectángulos. En primer lugar, recordemos que un triángulo es una figura geométrica compuesta de 3 lados y de 3 ángulos. Se le llama triángulo rectángulo porque uno de los ángulos mide exactamente 90 grados. En un triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados es el ángulo que se forma con la intersección de la línea vertical y la línea horizontal. Por lo tanto, esta esquina o este ángulo es el que mide 90 grados. En los triángulos rectángulos es muy común asignarle a cada uno de los ángulos una letra mayúscula. Y generalmente utilizamos la letra C para designar el ángulo de 90 grados. Mientras la letra A mayúscula y la letra B mayúscula las utilizamos para asignar los ángulos agudos. Recordemos que en un triángulo rectángulo tenemos dos ángulos agudos y un ángulo de 90 grados al cual se le llama ángulo recto. Al mismo tiempo, los triángulos rectángulos tienen 3 lados. Cada uno de ellos es opuesto a uno de los ángulos. Veamos. Este lado al cual se le asigna la letra A es el lado opuesto al ángulo A. Este lado al cual se le ha asignado la letra B es el lado opuesto al ángulo B. Y de igual manera, este lado al cual se le ha asignado la letra C es el lado opuesto al ángulo C. La fórmula de utilizar el formulario es de la siguiente manera. Al momento de resolver un triángulo, debemos de determinar cuáles son los datos que se conocen. Es importante comentar que un triángulo se compone de 6 elementos, es decir, se compone de 3 ángulos y de 3 lados. De tal manera que 3 ángulos más 3 lados nos determinan los 6 elementos de un triángulo rectángulo. Entonces, al momento de resolver es importante fijarnos cuáles son los datos conocidos. Generalmente, siempre que vamos a resolver un triángulo rectángulo, conocemos 3 datos o 3 elementos y desconocemos los otros 3. Veamos un ejemplo de cómo utilizar este formulario. Vamos a suponer que en el problema por resolver conocemos el valor del ángulo B y al mismo tiempo conocemos el valor del lado C. El ángulo el cual siempre lo vamos a conocer porque su valor no cambia, pues viene siendo el ángulo C, el cual mide 90 grados. Entonces vamos a tener 3 valores conocidos: el ángulo B, el ángulo C y el lado C. En este caso vamos a utilizar solamente el ángulo B y el lado C, ya que el ángulo C generalmente nunca lo utilizamos en esta tabla. Veamos entonces, si conocemos el valor del ángulo B y el valor del lado C, tenemos la integración de B mayúscula con C minúscula, B mayúscula y C minúscula. Por lo tanto, estas dos letras las vamos a buscar en la primer columna. Por lo tanto, recorriendo nuestra primer columna,
encontramos que el segundo renglón contiene precisamente esas dos letras, C minúscula y B mayúscula. No importa el orden en el que se encuentren escritas las letras, es decir, lo mismo es C minúscula y B mayúscula que B mayúscula y C minúscula. Lo importante es localizar las dos letras que representan los dos datos conocidos del triángulo. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en este segundo renglón y el renglón lo vamos a recorrer de la izquierda hacia la derecha. En la tercera columna vamos a encontrar la primer fórmula. Por medio de ella vamos a encontrar el valor del ángulo A. En esta fórmula se nos indica que para encontrar el valor del ángulo A, al ángulo de 90 grados le debemos de restar la medida del ángulo B. Recordemos que el ángulo B debe ser un dato cuyo valor sí es conocido. Por lo tanto, simplemente vamos a tomar el valor del ángulo B y se lo vamos a restar a 90. De esta manera, al realizar esta diferencia, vamos a encontrar el ángulo A, que es uno de los datos que debemos de encontrar. En la siguiente columna, en la cuarta columna, encontramos la fórmula que nos va a permitir saber el valor del lado A, que como podemos ver es uno de los datos a encontrar. Para encontrar el valor del lado A, tendremos que multiplicar la medida del lado C por el coseno del ángulo B. Recordemos que tanto el lado C como el ángulo B son los datos conocidos. Así que basta con multiplicar el lado C por el coseno del ángulo B para obtener la medida del lado A. Recorriendo nuestro renglón llegamos a la última columna, a la quinta columna, en donde vamos a encontrar la fórmula para obtener el valor del lado B. Veamos que el lado B es otro dato que debemos de encontrar. Para encontrar el valor del lado B tendremos que multiplicar la medida del lado C por el seno del ángulo B. Una vez más vemos que tanto la medida del lado C como la medida del ángulo B son dos datos conocidos en el triángulo. Así que por medio de ellos vamos a poder encontrar los otros tres elementos que hacen falta, que viene siendo el ángulo A, el lado A y el lado B. Veamos un ejemplo más. Supongamos que en un triángulo conocemos el lado A y el lado B. Conocemos estos dos lados. Por supuesto, vamos a saber ya el valor del ángulo C, porque este ángulo siempre será el que mida 90 grados. Sin embargo, una vez más te repito que el ángulo C no va a intervenir en el uso del formulario. Por lo tanto, los dos datos conocidos serían la medida del lado A y la medida del lado B. Por lo que en la primera columna vamos a buscar precisamente el renglón donde se encuentre A minúscula y B minúscula. Por lo tanto, recorriendo la primera columna que nos dice datos conocidos, pues debemos de buscar esas dos letras. Recorriendo vemos que llegamos a este renglón en donde precisamente tenemos los datos conocidos que son la medida del lado A y la medida del lado B. Por lo tanto, en este renglón vamos a encontrar las fórmulas que nos van a permitir determinar el valor de los tres elementos faltantes. ¿Cuáles son los elementos faltantes? Pues viene siendo el valor del ángulo A, este ángulo que tenemos en la parte inferior. También debemos de encontrar el valor del ángulo B, que es el ángulo que tenemos en la parte superior, y encontrar el valor del lado C,
que viene siendo la medida de este lado del triángulo. Bien, en la tercera columna vamos a encontrar la fórmula que nos permite precisamente encontrar el valor del ángulo A. Y esta fórmula nos indica que el ángulo A será igual a la tangente a la menos 1 de el lado A sobre el lado B. Así que en esta fórmula debemos de colocar el valor del lado A y por debajo el valor del lado B. Cantidades que posteriormente se van a dividir para obtener un resultado. A ese resultado se le debe de obtener la tangente a la menos 1 y con ello vamos a obtener el valor del ángulo A. Recorriendo el renglón y llegando a la cuarta columna, vamos a encontrar la fórmula que nos va a servir para determinar el valor del ángulo B, que es otro dato a encontrar. Esta fórmula nos indica que para encontrar el valor del ángulo B debemos de obtener la tangente a la menos 1 de B dividido entre A. Tanto B y A veamos que son dos datos conocidos, así que basta con reemplazar el valor de la letra B y el valor de la letra A en esta fórmula para posteriormente dividir y del resultado de la división obtener la tangente a la menos 1. Con ello vamos a obtener el valor del ángulo B. Por último, en el quinto renglón vamos a encontrar la fórmula que nos va a permitir determinar el valor del lado C, que es otro de los datos que debemos de encontrar. Para encontrar el lado C debemos de aplicar esta fórmula que proviene del teorema de Pitágoras y en donde esta fórmula nos indica que el lado C será igual a la raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado. De esta manera, considerando estas tres fórmulas, podríamos encontrar la solución del triángulo que hemos puesto como ejemplo. Veamos un triángulo más. Vamos a suponer que en un triángulo nuevo conocemos el valor del ángulo A y el valor del lado C, que conocemos el ángulo A y la medida del lado C. Una vez más te recuerdo que aunque conozcamos el valor del ángulo C, que es de 90 grados, este valor no entra dentro de la tabla. Así que solamente vamos a considerar el valor del ángulo A y el valor del lado C. Por lo que en la primera columna vamos a encontrar precisamente donde se encuentra A mayúscula y C minúscula. Recorriendo entonces nuestro formulario, vemos que en la primera columna, al buscar A mayúscula y C minúscula, pues vemos que estas dos letras se encuentran en el primer renglón y que por lo tanto en este primer renglón vamos a tener las fórmulas para encontrar los tres elementos que hacen falta, que son el ángulo B, el lado A y el lado B. Por lo tanto, en la tercera columna encontramos la fórmula que nos permite conocer el valor del ángulo B. Y esta fórmula nos indica que para poder encontrar el ángulo B tendremos que escribir 90 grados menos el valor del ángulo A. Por lo tanto, aplicando esta sencilla resta y recordando que el ángulo A es un dato conocido, pues a través de esta operación vamos a encontrar el valor del ángulo B. En la cuarta columna encontramos la fórmula para determinar la medida del lado A, que es otro dato por encontrar. De tal manera que el lado A lo vamos a encontrar cuando multipliquemos la medida del lado C por el seno del ángulo A. A mayúscula y C minúscula son los dos datos conocidos de este triángulo. Por último, en el quinto renglón vamos a encontrar la fórmula
que nos sirve para determinar la medida del lado B, que es otro de los datos por encontrar. Para encontrar el lado B, basta con multiplicar la medida del lado C por el coseno del ángulo A. Bien, pues de esta manera es como debemos de utilizar el formulario para poder resolver diferentes triángulos rectángulos. Si no recuerdas cómo utilizar la calculadora para obtener el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo, o bien saber cómo obtener el seno a la menos 1, el coseno a la menos 1 o la tangente a la menos 1 de alguna razón, yo te invito a que visites los videos en donde les he explicado cómo operar la calculadora para obtener precisamente ya sea el valor de un ángulo o el valor de una razón. Hasta aquí finaliza el video. Yo agradezco que me hayas acompañado y no me despido sin antes invitarte a que visites el canal y si es de tu agrado te suscribas, que compartas y que comentes.